Imagina estar en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina constantemente. Un sitio donde los gritos de dolor y los susurros de desesperación son la banda sonora nocturna. Los hospitales, aunque destinados a curar, son también escenarios de innumerables tragedias y misterios inexplicables. En estos pasillos fríos y estériles, la tensión se siente en el aire y el horror se oculta tras cada puerta cerrada. No es solo el sufrimiento físico lo que aterra, sino las presencias oscuras y los secretos sombríos que acechan en la penumbra. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar tus peores pesadillas. Estos son 3 historias reales de terror en hospitales. Nuestra primera historia nos lleva al Hospital General, un lugar conocido por su ajetreo constante y el flujo interminable de pacientes. Sin embargo, hay algo más que ronda sus pasillos, algo que muchos han visto pero pocos se atreven a hablar. Esta es la historia de La Dama de Blanco. Todo comenzó una noche tranquila en el turno nocturno. Los pasillos del hospital estaban en silencio, apenas perturbados por los ocasionales pitidos de las máquinas y el susurro de las enfermeras. Ana, una joven enfermera en su primer año de trabajo, estaba revisando los registros de los pacientes cuando una anciana paciente, la señora García, la detuvo con una pregunta. ¿Quién es esa mujer vestida de blanco que está parada en la puerta?, preguntó la señora García con voz temblorosa. Ana miró hacia la puerta, pero no vio a nadie. Asumió que la señora García estaba delirando debido a su fiebre alta y la tranquilizó antes de continuar con su trabajo. Sin embargo, no pudo sacarse la pregunta de la cabeza. Unas horas más tarde, mientras Ana recorría los pasillos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Al levantar la vista, vio una figura etérea al final del corredor, una mujer con un vestido blanco antiguo, casi traslúcido. Ana parpadeó, y la figura desapareció. Los días siguientes, Ana no dejó de escuchar historias sobre la Dama de Blanco. Pacientes y personal hablaban en voz baja sobre apariciones nocturnas y la inexplicable sensación de ser observados. Algunos afirmaban que la Dama de Blanco solo aparecía cuando alguien estaba a punto de morir. Una noche, Ana se encontraba en la unidad de cuidados intensivos cuando las alarmas comenzaron a sonar. Un paciente, el señor Rodríguez, había entrado en paro cardíaco. Mientras los doctores intentaban reanimarlo, Ana vio la figura blanca una vez más, esta vez parada junto a la cama del señor Rodríguez. Sus ojos vacíos parecían observar la escena con una calma perturbadora. Después de unos minutos, los médicos declararon la muerte del señor Rodríguez. Cuando Ana volvió a mirar, la Dama de Blanco había desaparecido. La enfermera se dio cuenta de que las historias eran ciertas, la aparición de la Dama de Blanco era un presagio de muerte. Ana decidió investigar más sobre la leyenda. Descubrió que, hace muchos años, una mujer había sido ingresada en el hospital después de un trágico accidente. Vestía un hermoso vestido blanco, y los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero murió en la mesa de operaciones. Desde entonces, su espíritu vagaba por el hospital, buscando paz que nunca encontró. Los avistamientos de la Dama de Blanco continuaron. Aunque al principio Ana se asustaba, con el tiempo llegó a aceptar su presencia. De hecho, cuando una paciente terminal vio a la Dama de Blanco y se asustó, Ana le sostuvo la mano y le dijo: «No te preocupes, ella solo está aquí para llevarte a un lugar mejor». La paciente sonrió débilmente y cerró los ojos por última vez. El Hospital General sigue operando, y la Dama de Blanco aún hace sus apariciones. Para aquellos que trabajan allí, su presencia se ha convertido en una especie de compañía silenciosa, un recordatorio constante de la delgada línea entre la vida y la muerte. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirse a nuestro canal y le den like a este video si quieren escuchar más relatos escalofriantes como este. No olviden activar la campanita para no perderse ningún video. Ahora, sigamos con el terror. Nuestra siguiente historia nos lleva a un hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad,
un lugar con una historia oscura y llena de misterio. Este hospital, ahora abandonado, es famoso por un espíritu inquieto que aún deambula por sus pasillos. Esta es la historia de El niño del pabellón abandonado. El Hospital Psiquiátrico de San Marcos fue una vez una institución de renombre, tratando a pacientes con todo tipo de enfermedades mentales. Sin embargo, en los años 70, el hospital fue clausurado abruptamente tras una serie de incidentes inexplicables y la misteriosa muerte de varios pacientes. Miguel, un joven investigador paranormal, decidió explorar el hospital años después de su cierre. Armado con una cámara, una linterna y un equipo de grabación, se adentró en el edificio una noche fría de invierno. La atmósfera era opresiva, con un silencio inquietante roto solo por el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de polvo. Miguel había escuchado rumores sobre un niño que se aparecía en los pabellones abandonados, pero era escéptico. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, comenzó a notar extrañas marcas en las paredes, dibujos infantiles hechos con tiza, pequeñas huellas y palabras incoherentes garabateadas apresuradamente. Llegó al pabellón infantil, una sala grande con camas oxidadas y juguetes antiguos esparcidos por el suelo. De repente, la temperatura bajó drásticamente y Miguel sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente y vio una sombra pequeña y delgada. Era un niño, con ojos vacíos y una expresión triste. Vestía un pijama viejo y desgastado, y sus labios se movían como si intentara decir algo. Miguel encendió su grabadora y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? El niño no respondió. En su lugar, señaló una de las camas y desapareció. Miguel, temblando, se acercó a la cama indicada y encontró un viejo diario escondido bajo el colchón. Al leerlo, descubrió que pertenecía a un niño llamado Andrés, que había sido ingresado en el hospital debido a sus supuestas visiones y comportamientos extraños. El diario revelaba que Andrés había sido sometido a crueles experimentos por parte de los médicos, quienes creían que podían curar su locura. Sin embargo, en lugar de ayudarlo, los experimentos lo llevaron a la muerte. Su espíritu, lleno de dolor y rabia, quedó atrapado en el hospital. Miguel continuó explorando, decidido a liberar el alma atormentada de Andrés. Siguió encontrando más pistas, juguetes rotos, notas garabateadas y grabaciones antiguas de las sesiones de tratamiento. En una de las grabaciones, se escuchaba la voz desesperada de Andrés, suplicando por ayuda, mientras los médicos lo ignoraban. Finalmente, Miguel llegó a la sala de tratamientos, donde encontró una silla de contención manchada de sangre. Al encender la cámara, vio una figura borrosa en la pantalla. El niño estaba allí, observándolo con una mezcla de esperanza y tristeza. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Miguel, con lágrimas en los ojos. El niño extendió su mano y, por un momento, Miguel sintió un frío intenso. Luego, la figura del niño comenzó a desvanecerse lentamente. Miguel entendió que el simple acto de reconocer el sufrimiento de Andrés y prometer contar su historia había liberado su espíritu. Miguel salió del hospital al amanecer, agotado pero aliviado. Publicó su experiencia y las grabaciones en su canal, y la historia del niño de San Marcos se volvió viral. Aunque el hospital sigue abandonado, muchos creen que el alma de Andrés finalmente encontró paz. Nuestra última historia nos lleva a un hospital de la gran ciudad, conocido por su unidad de emergencia siempre llena y el personal dedicado que trabaja incansablemente para salvar vidas. Sin embargo, hay algo oscuro y perturbador que acecha en la sala de urgencias. Esta es la historia de El paciente sin rostro. El doctor Luis Fernández era uno de los médicos más respetados del hospital. Con años de experiencia, nada podía sorprenderlo, o eso pensaba. Todo cambió una noche de guardia cuando llegó un paciente que alteraría su vida para siempre. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el personal de emergencia recibió una llamada sobre un accidente automovilístico. Una ambulancia llegó poco después, trayendo a un hombre en estado crítico.
Lo más desconcertante era que su rostro estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido borrado por una fuerza inexplicable. Luis y su equipo trabajaron frenéticamente para estabilizar al paciente, pero a pesar de sus esfuerzos, el hombre no respondió a ningún tratamiento. Lo más extraño era la falta de documentos de identificación y la incapacidad del sistema hospitalario para encontrar algún registro del hombre. Mientras Luis se preparaba para declarar la hora de la muerte, el monitor cardíaco mostró una actividad mínima. Contra todo pronóstico, el paciente seguía vivo, aunque en un estado casi comatoso. Decidieron trasladarlo a la UCI para un monitoreo más cercano. Esa noche, mientras revisaba los informes, Luis sintió una presencia extraña. Al girar, vio una figura oscura al final del pasillo, observándolo fijamente. Al parpadear, la figura desapareció, pero el malestar persistió. Los días siguientes, Luis comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con el paciente sin rostro, escuchaba susurros ininteligibles y veía sombras moviéndose en su casa. Los sueños eran tan vívidos que comenzó a dudar de su propia cordura. Una noche, mientras revisaba los signos vitales del paciente, el monitor comenzó a fallar. Las luces parpadearon y Luis escuchó una voz susurrante que provenía del paciente. Se acercó y, para su horror, vio que el paciente sin rostro se había sentado en la cama, mirándolo con ojos vacíos y oscuros. «Ayúdame», murmuró el paciente con una voz que parecía venir de otro mundo. Luis retrocedió, aterrado, y el paciente colapsó nuevamente. Desesperado por respuestas, comenzó a investigar la identidad del hombre y los eventos que llevaron a su estado actual. Descubrió que el paciente había estado involucrado en prácticas ocultas, intentando invocar espíritus de otro reino. El ritual salió terriblemente mal, dejándolo en su estado actual, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Luis entendió que la única manera de liberar al paciente era completar el ritual de manera adecuada. Consultó a expertos en lo oculto y preparó todo lo necesario para realizar el ritual en secreto en el hospital. En la noche designada, mientras el hospital dormía, Luis realizó el ritual. Encendió velas negras y recitó las palabras antiguas. El aire se volvió espeso y helado, y las sombras parecieron cobrar vida. Justo cuando Luis terminó el ritual, el paciente sin rostro abrió los ojos y emitió un grito espeluznante. Las velas se apagaron y todo quedó en silencio. Cuando las luces volvieron, el paciente yacía inmóvil, con su rostro restaurado y una expresión de paz. Luis cayó de rodillas, exhausto pero aliviado. Había logrado liberar el alma atormentada del hombre. El caso del paciente sin rostro quedó registrado en los anales del hospital, y aunque muchos lo consideran una leyenda urbana, Luis sabe que lo que vivió fue real. Desde entonces, se ha dedicado a ayudar a otros en situaciones similares, convencido de que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Estas fueron 3 historias de terror reales en hospitales, relatos que nos recuerdan que a veces, el lugar donde buscamos sanación puede estar lleno de sombras y misterios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo relato de terror.